yo me encontré un libro del tarot en mi casa y me puse a leer las cartas. Mi hermana me dice, bueno, léemelas. Y yo veo eso y le salió muerte a ella, muerte al novio. El punto es que mi hermana fallece en un accidente de tránsito 2 meses, antes de 2 meses, con el novio. Un día antes de cumplir 13 años de matrimonio, entro yo al computador a mirar algo y encuentro una frase de mi esposo para otra persona. Y casi me muero porque decía que la amaba. Mi esposo es mi todo. Si a mí me falta mi esposo, yo me muero. Tan pronto entramos al apartamento, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te dejo el apartamento, así de un momento a otro. El apartamento, el carro, te firmo todo, quédate con todo. Los niños, todo. Pero dame el divorcio. Ya. Me dicen, mándale a decir una oración, una misa de liberación en la Fundación de los Santos Ángeles. Entonces yo me fui a la Fundación de los Santos Ángeles y mandé decir la misa de liberación y de sanación. Y empiezo a darme cuenta que cada vez que yo le mandaba decir una misa de sanación y liberación, yo salía de esa Eucaristía y mi esposo tenía 10 llamadas perdidas de mi esposo desesperado a la misma hora de la Eucaristía. Él odiaba que yo fuera a Eucaristía entre semana, entonces yo no le podía decir dónde estaba, pero cuando yo le contestaba, siempre había estado enfermo del estómago en el baño, cuando yo le mandaba decir las Eucaristías. Entonces por la noche se oyen como que hacen así, yo no sé si se escucha como así, en la puerta, pero no, dije, bueno, es el gato, pero de repente empezó a hacer como con ritmo, y me entró un pánico. Yo no fui capaz, sabiendo que mis hijos estaban al otro lado de mi puerta, durmiendo cada uno en su cuarto, yo no fui capaz de salir del pánico que sentí en ese momento. Al otro día salgo yo y mis hijos me dicen, mami, ¿tú por qué te levantaste a medianoche? Anoche pasaste por nuestros cuartos. Me dicen, mami, abriste mi cuarto y nos miraste y te fuiste. Es una presencia, es una bruja, es algo que está en mi casa. El cambio de mi esposo, o sea, desde ser el cínico, el que ya no me quería, el que se quería ir, se arrodilló en el piso, me cogió las manos y me dice, ayuda. Y yo, ¿qué pasa? Me dijo, quiero dejarla y no puedo, y no sé por qué, y quiero... Hola familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande de regreso. Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Ya estoy mucho mejor. Ya se me alivió, ya no estoy solito. Ya por fin junticos otra vez. Gracias por sus palabras de amor. Yo también los extrañé mucho. Bueno, hoy con un nuevo regalo. Jackie de Pelea de nuevo feliz porque con Cintia, nuestra invitada de hoy, he intentado cuadrar la grabación de este testimonio hace mucho tiempo. Así que creo que el Señor nos tiene preparadas muchas gracias especiales. Amor, antes de empezar este testimonio, yo quiero contarle a la familia que abrimos un nuevo taller del infierno al cielo en el matrimonio. Entonces, si no sabes de qué se trata o si sabes y quieres aprovechar el descuento que tenemos e ingresar a este nuevo taller de restauración matrimonial, ingresas a la página www.regalametuhistoria.com. Igual en la descripción del video les vamos a dejar los enlaces a los videos que tenemos grabados sobre este tema. También no olvides suscribirte, compartir y dejar mensajes bien especiales. Pero algo importante que es bueno contarles es que este taller no es solamente para matrimonios. ¿Por qué? Porque le sirve también a los novios que están pensando en discernir la vocación del matrimonio, para las parejas que están estables y están bien y se quieren formar, para los que están pasando por una crisis. Incluso hemos tenido muchas personas solas. ¿Por qué? Porque ya están separados, porque su situación es difícil y aquí llegan a sanar muchas heridas y aprender. O también porque su esposo o su esposa no quieren, pero tú lo puedes hacer solita o solito. Bueno, después de esta cuñita tan especial, así que ya estamos listos para dejarnos consentir del Señor. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz de estar por fin por acá. Ay, qué bueno, me Para alegro un compartirles. montón. Qué alegría. Mira, Cintia, ya se dio. Hoy fue el día. Por Sí, fin. finalmente. Entonces ya que sea el Señor el que obre aquí y que tu historia nos vamos a dejar sorprender, porque yo no tengo ni idea. Pero bueno, para eso estoy aquí, Para para que tú poder también te conocerla. dejes sorprender y contemplar del Señor. Cintia, bueno, este espacio es tuyo. La idea es que dejemos que el Espíritu Santo haga su obra y hable a través de ti, para que tú cuentes ese hermoso testimonio y le des gloria a Dios a través de tu vida. Así que tómate esta casa como tuya. Por donde quieras comenzar. Bueno, a ver, mi nombre es Cintia Zuluaga. Soy, para entrar un poquito en contexto, soy la menor de 9 hermanos, de 12 embarazos de mi mamá.
Mi mamá era de Boyacá, mi papá de Caldas, muy católicos, muy creyentes. Crecí en un ambiente católico, formada totalmente, y con mucho cariño, mucho amor. A los 14 años pierdo a mi papá. Fue un golpe durísimo para mí. Yo era una niña que tuve el llamado a esa edad, antes de que muriera mi papá, a ser monja. Pero mi mamá me dijo, no era que no me dejara, sino que me dijo, disciérnelo un año más y decide, no te vayas así, porque yo alguna vez sentí lo mismo y mi vocación realmente era pues el matrimonio. Yo dije así y resulta que no era mi papá, y yo hoy en día lo veo, cambio radicalmente de ser pues la niña que en un colegio de monjas muy conservadora, que se vestía con el uniforme como era, pensando en ser monja. A los 15 años yo quería ya ser modelo. Hoy en día entiendo que fue por una herida de abandono por la muerte de mi papá. Pero en esa época, pues yo pensaba que era la adolescencia y que eso era normal. Y incluso cuando yo ya entré a la universidad, mis amigas del colegio me decían, pero ¿esta qué le pasó si era la mojigata, por decirlo así, del colegio? Y ahora resulta que quiere ser modelo y hace castings y una mano de cosas. Pues, ¿qué pasó ahí? Yo no, pues yo decía, no, ya soy otra y ya, y listo. Pero bueno, mi mamá nunca estuvo de acuerdo con el modelaje ni con nada de eso, pero pues ella me dejaba ya hacer en oración, pues me ponía. Dios me salvó de muchas cosas en ese camino, la verdad. Entré a estudiar bacteriología, me graduó, trabajo también en una parte de televisión con Fausto Cabrera en un programa que se llamaba Sociedad de los Poetas, leyendo Ajá, poesía, porque mi mamá escribía poesía y me heredé como esa vena, pues. qué Eso me belleza. gustaba mucho. Como era un programa cultural, pues se acabó. Pasó así. Y conocí al que hoy es mi esposo. Eh, y en ese, bueno, antes de conocer a mi esposo, mi hermana también muere 3 años después de mi papá. Mi hermana la que me sigue, la que me seguía. O sea, bueno, tengo un hermano que me lleva 9 años y mi hermana, mujer, me llevaba 11 años. Y era como mi parejita, ¿sí? Con la que yo me la pasaba y pues fue un golpe muy, muy duro. Claro. Ahí empieza una parte que voy a hablar ya porque después se me olvida. Y es que en ese cambio que yo tuve, yo me encontré, no sé por qué, porque mis papás eran muy católicos, un libro del tarot en mi casa. Y me dio curiosidad, me puse a leerlo, corté las cartas y me puse a leer las cartas de juego. Yo no sabía que eso estaba mal, yo no sabía nada. Porque ellos como que me enfocaron mucho en la fe católica, pero no las cosas que no se debían hacer respecto a esas, como que ellos no veían el peligro, ¿sí? En esa época pues no estaba tan en boga como ahorita. Pues yo me puse a leer las cartas y algo que me pasó muy fuerte fue que, bueno, una amiga que había leído las cartas del póker me dice, Cintia, no hagas eso no está bien. A mí me pasó una cosa muy fea leyendo las cartas del póker, no me imagino lo que te puede pasar con el tarot. Yo lo leía y a todo el mundo le salían cosas muy lindas, entonces, y pasaban. O sea, yo las leía, las cosas pasaban. Yo no cobraba, era por juego. O sea, yo estaba jugando. Yo tenía como 16, 17 años. Resulta que en una de esas, mi hermana me dice, bueno, léemelas. Y yo mando las cartas, yo me acuerdo que salían 2 cartas, que no voy a decir qué son, pero significaban muerte, cuando salían las 2. Y yo veo eso y le salió muerte a ella, muerte al novio, en un periodo de menos de 2 meses de forma trágica. Eso no se me olvida. Yo no fui capaz de decírselo. Dije, no, no, eso es una transformación que llega a tu vida, porque salía pues la muerte sí salía clara, pero si salía con la otra carta, era que era muerte. De eso me acuerdo, no me acuerdo de nada más. Las lancé de una manera diferente, porque eso había como 5 formas, a ver si me salía, y de las 3 maneras que yo se las lancé me salió lo mismo. Y yo no fui capaz de decirle. El punto es que mi hermana fallece en un accidente de tránsito 2 meses, antes de 2 meses, con el novio. En un accidente de Bancolombia que fue noticia nacional. Se imaginarán, yo no le dije a nadie lo que me ha pasado.
me fui a la iglesia, me confesé, cogí ese tarot, lo rasgué, lo quemé, lloré, me culpé, lo que ustedes se imaginan, porque es un trauma demasiado fuerte. Después de algunos años le conté a mi mamá, llorando, mi mamá me decía, pues no fue culpa tuya, le dije yo sé, pero no deja uno de pensar, si no lo hubiera leído, o si le hubiera dicho, o si le hubiera advertido, bueno, si yo hubiera, ¿no? El hecho fue que dije, no, esto es una porquería, yo no vuelvo a usar esto, y me acordé de las palabras de mi amiga. A mí me pasó algo muy terrible por ponerme a jugar con eso, no lo hagas, y pues me pasó. Me costó mucho superarlo, pero bueno, ahí quedó. Pasaron los años, conocí a mi esposo, nos casamos nos casamos en el 99 y vivíamos muy felices. Mi esposo era para mí el hombre perfecto, perfecto. Me mandaba flores el día de la mujer, el día del aniversario, me recogía, me llevaba. Tuvimos 2 hijos que hoy tienen 24 y 22 años, una mujer y un hombre. Y yo vivía feliz. De repente, como a los 30 y pico de años, a mí me entra como una crisis de que yo veía que tenía todo, pero algo me faltaba. O sea, yo tenía el apartamento de mis sueños que siempre había querido, con piso de madera, con ventanal de pared a pared, tenía a mi esposo, tenía a mis hijos, y yo decía, pero algo me falta. Entonces, yo lo había conocido a él en un curso de esos como de superación personal, y yo siempre había querido dictar esos cursos, me parecía muy bonito. Entonces me metí a intentar mirar cómo hacía eso, y me ofrecieron estudiar coaching ontológico. Y yo me meto a estudiar coaching ontológico al tiempo que trabajaba, yo soy bacterióloga, al tiempo que trabajaba como bacterióloga en la área comercial, en una empresa donde me iba muy bien, empresa que la quiero mucho, por cierto. Pero me entra la espinita de decir, lo que me hace falta es que yo no he hecho eso que siempre he querido hacer. Y entro a estudiar eso y pasa que ahí empiezo yo, bueno, continúo porque ya había abierto una puerta, que era la del tarot, ¿cierto? Que había, digamos que me había confesado, pero como que yo no había renunciado o cerrado bien ese capítulo, ¿sí? Que yo pues no lo asociaba como a que hubiera uno abierto puertas de nada, no entendía ni siquiera lo que era eso. En ese momento entro yo al coaching ontológico, pasan cosas muy fuertes, como por ejemplo, me empieza a coger un afán por certificarme como coach ontológico, pero que era más importante que cualquier cosa. O sea, era como si fuera más importante mi carrera, más importante que mis hijos, más importante que todo. Y entran unas variables allí donde lo ponen a uno, por decir, el coaching ontológico tiene una parte bonita, buena, que es la parte del lenguaje como tal, que sirve en la vida, pero le meten cosas de nueva era que uno no sabe, ¿sí? Y resulta que yo me acuerdo que uno de los ejercicios era que yo me sentaba frente a otra persona y me decían que me concentrara en ella y cerrara los ojos y ponía una música y lo ponían a repetir unos mantras de unas músicas ahí que yo ni idea que eso estaba mal, yo me sentía feliz porque estaba preparándome para ayudar a la gente. O sea, yo les puedo decir que el 99% de la gente que estudia eso es buena y quiere ayudar a la gente. Pero el diablo Sí, se viste de Cintia, ángel de luz. lo que pasa es que lamentablemente la nueva era entra a la vida de las personas muy sutilmente, muy sutilmente. Entonces, lo que nos puede salvar de caer en nueva era, que es una contaminación espiritual tan fuerte, es formarnos en la fe. Como dice mi esposo, cuando uno no conoce lo que ama, cualquier cosa le sirve. Entonces, la invitación aquí, como en esta metida de cucharadita, es que nos formemos en la fe, para que no caigamos tan fácil en tantas prácticas tan peligrosas para el alma. Total. Yo era como muy inquieta, ¿sí? Como que quería conocer un poquito de todo, pero yo no sabía que eso estaba mal, ¿sí? A mí me decían allá, es que los dioses, no sé qué, yo decía dentro de mí, ay, Dios, ¿cuáles dioses? Pero dentro de mí, ¿sí? Yo decía, yo estoy con Dios y a mí no va a pasar nada. Esta gente habla cosas que no son. Y hablaban de energías y yo, ¿y cuáles energías? Eso es la parte espiritual bonita de una persona, ¿sí? Pero yo pensaba que por pensar yo así, pues estaba protegida, digamos de alguna manera, pero mentiras, o sea, el otro se va metiendo, como tú dices, muy sutilmente, y por ahí dicen que mi pueblo perece por falta de conocimiento también.
y ahí está uno que cae. Bueno, me pasaron cosas como que pensaba, digamos, yo cerraba los ojos y me llegaban imágenes de la otra persona tejiendo y a la otra persona le llegaban imágenes mías con zapatos de charol y efectivamente yo usaba zapatos de charol y efectivamente la otra persona tejía y pasaban cosas así muy fuertes que en el desarrollo de una sesión de coaching a mí me empezaron a pasar cosas físicas. Yo empecé a sentir, digamos, si a la persona le dolían las rodillas, a mí me dolían las rodillas. Entonces, yo era la super coach porque yo le decía, oye, ¿cómo seguiste de tu rodilla? Y la persona no sabía porque yo sabía que le dolía la rodilla, por decir. Y sentía como corriente en el cuerpo cuando era algo como emocional de la persona. Por decir, yo sentía corriente en el ombligo y a mí me llegaba, yo decía, es Dios que me está ayudando a ayudarle a la persona. ¿Sí? Entonces yo decía, claro, yo sentía corriente en el estómago y me llegaba, pero miren, literal me llegaba el pensamiento, pregunta esto, ¿sí? Como yo decía, ¿por qué todavía tienes el cordón umbilical con tu mamá? ¿Por qué no te sueltas de ella? Y la persona se atacaba a llorar y por ahí era el quiebre de la persona que tenía una relación con la mamá. Una vez me pasó otra vez con la rodilla y la chica de enfrente le dije yo, ¿por qué te cuesta? ¿Por qué piensas que tener una relación con un hombre es tener que arrodillarte y humillarte ante él? Y la chica se atacó a llorar porque yo sentía corriente en las rodillas. Entonces para mí era arrodillarse ante el hombre. O sea, yo decía y ayudaba realmente a la persona. O sea, yo veía que la persona se quebraba, dice uno ahí, y encontraba como la razón y entendía el por qué le pasaba y salía más tranquila, pero yo quedaba cargada, ¿sí? O sea, terminaba y yo me sacudía las manos y me las lavaba. Yo decía, ¿qué es lo que siento? Bueno, en resumidas cuentas, hoy en día entiendo que no hay tales energías, que es simplemente contaminación espiritual, porque uno no se sella con la sangre de Cristo, porque no sabe en qué se está metiendo. ¿Sí? Entonces, incluso cuando uno va a hacer, pues hoy en día una serie espiritual debe sellarse con la sangre de Cristo, porque los espíritus, pues, contaminan de una forma muy fuerte. Ahí yo abrí una puerta, para hacerles corto el cuento, abrí una puerta muy grande con el coach ontológico, pero llega un día donde una amiga, gran amiga, a la que le estaba haciendo coach ontológico, terminé también leyendo el tarot de Osho en el coach ontológico. Porque me dijeron que eso no era adivinación, sino que eso era sentir las emociones de la persona. Y también todo me salía, pero era del momento presente, de lo que le estaba pasando a la persona ahí. Entonces yo decía, esto no es adivinación. O sea, el otro se le mete a uno de mil maneras para engañarlo, ¿no? Y uno se siente que está ayudando a la gente, uno se siente feliz. O sea, yo no me sentía, en el momento yo me sentía feliz, sentía que le ayudaba a las personas, me sentía realizada. Al mismo tiempo empecé a viajar, me ganaba en un fin de semana lo que yo me ganaba en un mes de trabajo. Entonces yo renuncié a mi trabajo y me dediqué al coaching. También dije, no, me dedico a mis hijos que tenían 10 y 13 años en ese momento y puedo pues tener mi tiempo. Entonces para mí todo me funcionaba perfecto en ese momento. Pero empecé a descuidar a mi esposo y a mis hijos por meterme en el coaching, porque era como, encontré lo que quería hacer en mi vida. Me siento realizada. Obviamente hoy en día veo que yo también quería ser enaltecida. O sea, yo era la super coach que dictaba un curso y todo el mundo decía, buenísima, maravilloso, tú naciste para hacer eso, y ya gente lloraba y yo decía, no, y toqué los corazones y yo me sentía dichosa, pues obvio, desde la vanidad humana, ¿me explico? Aunque sí me encantaba que la gente estuviera feliz y que haberlos ayudado, ¿sí? Como que se mezclaban las dos cosas. En ese punto, al yo descuidar a mi esposo, un día antes de cumplir 13 años de matrimonio, entro yo al computador a mirar algo y encuentro una frase de mi esposo para otra persona. Y casi me muero porque decía que la amaba, era una mujer. Yo no había tenido la menor sospecha. Digamos que había habido un momento en el que yo había viajado a Chicago a ayudar a una amiga con una bebé que había nacido y ella no tenía quien la ayudara. Dios permitió que me esguinzara un pie para que yo no viajara y me quedara con mi esposo. Pero yo, terca como una mula, mi esposo me dice, ¿cómo vas a viajar con el pie así de gordo, en rehabilitación? Y yo, no, ya tuvo la bebé, ella me está esperando, yo ni siquiera le pedí permiso ni nada, yo dije, ya había comprado el pasaje, yo me voy. Y me fui con muletas y con todo. Y estando allá, cuando nos conectábamos a hablar los dos, yo lo notaba él diferente. Lo notaba con rabia,
la que mi sobrina había ido a ayudarme en la casa, pero yo lo notaba raro, me quería colgar, no era él. Y yo colgué allá y me puse a llorar allá. Yo dije, algo pasa, algo pasa. Pero lo dejé ahí. Cuando volví, ese día, digamos que yo me fui en julio me fui. Y en agosto me vi ese mensaje. Yo inmediatamente me ataqué a llorar. O sea, yo no lo podía creer, porque como yo les digo, otra cosa que detecto hoy en día es que mi esposo era mi ídolo. Yo quería a Dios, yo decía que amaba a Dios sobre todas las cosas, pero yo alguna vez lo dije en voz alta y otra cosa que he aprendido es que uno debe sellar las conversaciones con la sangre de Cristo cuando va a hablar cosas delicadas, porque el otro se vale de eso. Y yo había dicho alguna vez, mi esposo es mi todo, si a mí me falta mi esposo yo me muero, ¿sí? Entonces ya el otro sabía cuál era mi punto débil, entró a atacar por todos los lados, me tentó a mí primero en unas sesiones en un grupo de coaching, pero yo era muy fiel, pues sí me produjo cosas como de atracción, digamos, que yo nunca pensé sentir en una sesión en una encuentro coach en Villa de Leyva, pero dije, no, yo amo a mi esposo, y la otra persona dijo, uy, bueno, está bien, y dije yo, no, 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 aléjate de mí, yo no quiero nada. Entonces yo decía, ok, como no pudo allá, se metió por el lado de mi esposo, a ver por dónde se metía, pero se metió. Y realmente yo me doy cuenta y a mí se me cae el ídolo al piso, se me vuelve pedacitos. Yo no podía creerlo, yo no podía creerlo, realmente jamás me imaginé en la vida que me fuera a ser infiel, nunca. Pero yo, como me habían educado en la fe católica, lo primero que hago es meterme a internet, bueno, orar, dije, Señor, ayúdame. Yo me casé para toda la vida, fue lo primero que dije. A mí, desde lo humano, a mí ninguna parecida, como dice uno en ese momento de rabia, me va a quitar lo que construimos con tanto cariño y va a dejar sin hogar a mis hijos. Dije, no, ayúdame. Y entré a buscar en internet la crisis de los 40, que fue lo único que se me ocurrió, porque él tenía más de 40 ya y yo tenía 30 y pico, él me lleva 6 años a mí. Yo dije, eso debe ser la famosa crisis de los 40 porque era una niña que era de 20 y algo de años. Yo dije, ay, eso es lo más común, yo lo he oído 1000 veces, eso va a ser un capricho, eso va a ser por ahí. Y busqué. Y Dios, que es tan grande, empieza a orar. Pues ya había empezado a orar desde antes cuando me dijo, no les conté, me dijo a través de una amiga a la que leí el tarot de 8, que si yo sabía que si yo había pensado si eso le gustaba a Dios. Y eso me dejó a mí pensando. Y me puse yo a leer y dije, uy, no, esto del tarot de 8 no le gusta a Dios. Y lo dejé de hacer. Yo seguía con el coaching, pero como que me quedó esa espinita grabada, ¿no? Y como yo empecé, bueno, con esta crisis empecé a buscar más de Dios, pues ya me empecé a dar cuenta que el coaching no era de Dios para nada y que todo lo que yo había leído, pero me costó muchísimo trabajo salir de ahí porque eso lo atrapa a uno de una manera que de verdad es demasiado difícil renunciar a esa sensación de bienestar que le produce a uno practicar eso. No lo sé explicar de otra manera. Resulta que, bueno, encuentro yo meto yo lo de buscar la crisis de los 40 y me sale en el buscador una página que se llamaba Jesús salva a mi familia. Entonces yo dije, uy, pues está Jesús, eso debe ser por ahí. Y le di clic. Y me acuerdo que en la página en esa época aparecía una frase que decía, si estás acá es porque Dios te ha traído y estás dispuesta a luchar por tu matrimonio hasta la muerte. Y yo dije, sí, es acá. Y entré y empecé a leer los pasos de la restauración, que era Dios y yo, luego la intercesión y luego la restauración. Pero el paso de Dios y yo, entonces hablaba de ir al Santísimo, de los rosarios, de las Eucaristías. Yo era católica tibia, o sea, yo iba los domingos a la Eucaristía, todos los domingos, pero no comulgaba todos los domingos, comulgaba por allá cada quien sabe cuánto que me quedaba por confesarme. Sí comulgaba frecuente, pero no tan frecuente, digamos, ¿sí?
Y a veces que, digamos, había pasado por la época de que los niños estaban chiquitos, entonces no, que vamos a ir con los niños y uno como que no iba y después cuando iba, ay, no me voy a confesar porque no fui. Sí, como así, más tibia que otra cosa. Pero siempre tenía a la Virgen y a Jesús presentes, siempre. Entonces empiezo yo a leer y me conecto con el grupo, empezamos a escribirnos en esa época, era por un chat que había en la página y por correos. Y empiezo a acercarme y digo, bueno, no le voy a decir nada a mi esposo de que yo sé nada, simplemente voy a orar. Pero pues obviamente cuando yo empiezo a darme cuenta que él estaba llegando muy tarde y que no había tales de, o sea, empieza a coincidir ya todo lo que uno ya sabe que está pasando con las actitudes de él, empieza una época muy difícil, digamos que para no extenderme paso por varias fases, una en la que mi esposo ya para el, yo trato de no decir nada, pero al otro día, la celebración del aniversario, él me llevó unas flores común y corrientes cuando siempre me compraba las de Don Eloy, no sé qué, unas flores como cogidas de un jardín, hagan de cuenta así. Y yo, gracias. Pero yo obviamente tenía el corazón vuelto nada y el feliz aniversario y ya, y no dijo nada más. Cuando él siempre era tan especial y yo dije, no, sí, aquí pasa. Y salimos, me dijo, no, pues hagamos algo. Entonces salimos que a bailar, no sé qué, ahí a un sitio. Pero él me notaba rara y me notaba rara y me empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar a tal punto que yo le dije, mira, vi tal cosa. Él me dijo, no, mira, perdóname, eso fue una pasante que duró ahí 6 meses, pero realmente no pasó nada. No, era una practicante y ya se fue. Y yo le quise creer. Pero empieza a pasar el tiempo y a medida que yo empiezo a orar porque eso sea verdad y porque sea verdad sea acabado y sea cierto lo que él me está diciendo, él empieza a portarse totalmente diferente. Entonces él empieza a hablarme de una manera muy fea, la mirada le empieza a cambiar y digo yo que por misericordia de Dios, no me pregunten por qué, quizás porque siempre lo tuve presente y él sabía que yo me agarraba de él primero que cualquier cosa, él me pone en el corazón, esa mirada no es de tu esposo, a ti te está mirando así el demonio, por decirlo así, a través de él. Pero era algo tan claro porque yo veía un odio en mi esposo, pero era odio, ¿sí? Y me empezó a hablar horrible de un momento a otro, o sea, hoy te amo y mañana te odio, ¿sí? Así, de repente. Humillaciones, bueno, una cantidad de cosas. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, pero ¿qué está pasando? Él pasa por esa época de, digamos, de negarme que está con alguien, pero de no soportarme, ¿sí? Y yo empiezo a leer en los testimonios de Jesús a mi familia cosas muy parecidas que le pasaban a todas las personas que estaban ahí, que habían escrito ahí. Entonces ellos decían, mira, tu enemigo no es tu esposo, es el demonio que quiere dañar tu matrimonio. Yo decía, ok, eso es lo que me está diciendo Dios, por eso yo siento eso, decía yo. Y yo me enfoqué en eso. La verdad, yo dije, me voy a enfocar en que mi enemigo no es mi esposo, es el demonio que quiere dañar mi hogar y yo no lo voy a soltar. Nos regala un familiar de él un viaje a Cancún, porque él trabajaba en Cancún, en unos hoteles, con todo pago, porque él había vivido una situación parecida y él me decía, te voy a regalar como una segunda luna de miel a ver si sirve de algo, ¿sí? Yo le dije a mi esposo que era un pago de coaching que yo le había hecho a él, mentiras. Fue un regalo muy desinteresado, muy hermoso, pero fue un infierno, porque nosotros nos fuimos a Cancún, en Playa del Carmen, con todo pago, hemos dicho, con las personas que le echan a uno así aire, prácticamente lo llevan, lo traen, le ponen todo, y él con el celular, chateando con la otra persona, hablando de la otra persona, le cambió el nombre a la otra persona, ¿sí? Y me decía, no, si estoy bien, y era como si fuera bipolar, haz de cuenta. Entonces, en un momento, me amaba, ven, hagamos esto, no sé qué, vamos a bucear y a hacer snorkeling, no sé qué, y a los 2 segundos era, no, pero es que tú no sé, o sea, cambiaba totalmente y me empezaba a tratar horrible. Y yo allá sola con él en Cancún, yo decía, Señor, ¿esto qué es? A todos nos decían que parecíamos de luna de miel, que si nos acabamos de casar, todas las personas, y yo con esa cosa por dentro tan horrible. Cuando nos devolvemos de Cancún, en el avión,
él empieza a decirme una cantidad de cosas. Y yo le digo, tú estás con esta persona, tú estás hablando con ella. O sea, ya yo decía, ya no puedo callar, o sea, ¿qué es esto? Y él me decía, no, 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 nada, tú que te metes cosas en la cabeza. Entonces también uno pasa por él. ¿Será que yo estoy loca? ¿Será que me estoy inventando cosas? Pero es que él no era así. ¿Será que de verdad ya no hay nadie? Yo estoy creyéndome. O sea, es para volverse uno loco, le soy sincero. Porque uno no sabe qué pensar, qué decir, si está en lo correcto, si no está en lo correcto. Si uno es el loco o le están viendo la cara de bobo a uno. Es horrible. El hecho es que cuando llegamos a Colombia nuevamente, pasamos por donde mis suegros por los niños, le dije a mi suegra, no puedo. Mi suegra sabía que yo tenía una crisis y que algo me pasaba. Dijo, déjame los niños y váyanse ustedes al apartamento y mañana los recogen. Dije, listo. Nos saludamos, nos fuimos al apartamento y yo llegué al apartamento y yo dije, yo no puedo creer que haya llegado a separarme, porque eso era lo que él me decía. Tan pronto entramos al apartamento, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te dejo el apartamento, así de un momento a otro, el apartamento, el carro, te firmo todo, quédate con todo, los niños, todo, pero dame el divorcio, ya, y quedamos acá. Yo, pero acabamos de llegar de un viaje, o sea, yo, pero ¿qué está pasando? Y ahí el Señor me muestra que efectivamente está hablando con el demonio porque yo siempre tenía un altar de la Virgen, lo había tenido desde chiquita porque mi mamá me lo inculcó. La verdad, yo tenía el altar con las virgencitas, pero no era que yo me la pasaba rezando a la virgencita, sino pues porque mi mamá me enseñó a tener un altar, entonces yo ahí tenía el altar, ¿sí? Yo no estaba enamorada de la Virgen como ahora, pero yo la tenía presente. Y lo primero que yo compré cuando me casé fue una Virgen del Carmen, que era mi vocación, y un crucifijo para encima de mi cama. Sin eso yo no me iba a ir a vivir a ninguna parte con nadie. Entonces nos casamos por lo católico, valga la aclaración. Entonces yo tenía mi altarcito. Y este hombre se voltea con una mirada de odio y me dice, es que todo lo que hay en esta casa lo arreglaste tú y lo escogiste tú, cosa que era mentira, que mi esposo es de los que tengo que tenerlo en cuenta para absolutamente cualquier cosa que tengo que poner en la casa, porque eso es entre los dos que organizamos el hogar, ¿sí? Entonces, pues eso no era verdad. Y yo le dije, pero ¿a qué te refieres con que todo, mi amor? Si acá está todo, lo hemos comprado entre los dos, lo hemos decidido entre los dos. Por ejemplo, ese altar con esa cosa ahí tirada, pero con un odio, lleno de polvo que ni lo miras, a mí eso no me gusta. Y ahí Dios me puso en el corazón, es el demonio y no la puede ni nombrar. Pero así, o sea, me llegaban como centellazos a la cabeza. Entonces yo decía, ah, ¿no te gusta? Me dijo, no, le dije yo, ok, no importa, mi amor, yo lo quito. Yo lo quito, mira, ya mismo lo quito. Quité todas las vírgenes, obviamente, ¿qué hice? Las puse por todos los cuartos de la casa. Las repartí porque tenía varias advocaciones y eso. Y le dejé el espacio libre, le dije, pon lo que quieras ahí, ya. Dijo, no, 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 ¿sabes qué? Ahorita hablamos, pero no. No, no, eso ya no sirve de nada, esto es una farsa, fírmame el divorcio y ya. Yo me voy, hecho un mar de lágrimas, a ponerme a lavar toda la ropa del viaje que acabamos de tener de Cancún. Y cuando yo estoy lavando la ropa y empiezo a orar y decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo creer esto, yo me casé para toda la vida, yo no voy a firmar ningún divorcio. ¿Cómo es posible que de un día para otro, estaba hablando ya de septiembre, o sea, fue en un mes, ¿sí? O sea, yo empezó todo como en julio, le pongo yo, porque fue cuando nos lo enterraron, en agosto me entero y en septiembre me está pidiendo el divorcio. Yo decía, pero ¿esto qué es? O sea, nadie de mi familia ni siquiera sabía que estábamos mal, fue de un día para otro. Entonces, estando yo ahí orando, le digo yo, Espíritu Santo, habla tú por mí, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Y de repente, no les miento, yo siento como si algo me jalara y me dijera, habla ya. Y yo solté las ropas, me salí, me arrodillé frente a mi esposo y empecé a hablarle, pero les juro que no era yo la que estaba hablando. Era Dios a través de mí. Yo no me acuerdo ni qué fue lo que le dije. Me acuerdo solamente algo como que mira, ponte a pensar, eso es tu hogar, tus hijos, yo no te voy a obligar a nada, simplemente revisa todo lo que hemos vivido, revisa si vas a dejar a tus hijos y a mí, pero si te vas a pedir algo, de eso me acuerdo. Si te vas a ir, tú te sientas con los niños y tú les dices la razón por la cual tú te quieres separar, porque yo no quiero, yo me casé para toda la vida, soy tu esposa y lo seré para toda la vida. Y ya. Yo termino
Y mi esposo me coge las manos y me dice, está bien, voy a hacer un último intento porque es la primera vez que yo te veo hablar con tanta sabiduría. Y yo quedé, ok, respiro yo, gracias Señor, gracias. Pero ¿qué pasa? Él no se va, se queda, empiezan a pasar una cantidad de cosas que me demoraría horas y horas contándoles, pero para resumir, pasamos por la fase de voy a intentarlo, pero sigo llegando tardísimo, te sigo tratando mal, los niños, haz lo que quieras con ellos, yo ya ni me importa, ni los llevo, ni los traigo, ¿cómo están? Bien, bueno, tienen lo necesario, listo. Yo ya no trabajaba, yo estaba en coaching, y pues con este dolor emocional, cuál coaching ni cuál nada, yo ya no quería trabajar en nada, yo no hacía nada. Aparte de todo, cuando medio trataba de contactar alguna empresa como por distraerme, habían cambiado a todos los gerentes de las empresas con los que yo había hecho como contacto. Entonces yo dije, no, me tiro a la sala y le digo a Dios, Señor, dime qué quieres de mí. Yo ya no doy más, yo no sé qué hacer, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, yo estoy siendo, bueno, obviamente uno se cree que ha sido muy buen esposo y muy bueno en todo, y después uno se da cuenta que pues yo me di cuenta que yo había sido muy buena madre, muy buena profesional, pero no muy buena esposa. O sea, no había sido infiel, no. No lo trataba mal, no. Pero de ahí a ser la esposa que Dios quiere, como lo dice la Biblia, pues faltaba años luz, ¿sí? Yo peleaba, yo cantaleteaba, bueno, pero eso uno no lo ve, uno piensa que ser la buena esposa es ser fiel, ¿sí? Y no decirle malas palabras o yo qué sé. Eso cree uno que es ser buen esposo. Yo en ese momento creía que yo era buena esposa. Y cojo la Biblia y me arrodillo y digo, Señor, dime qué quieres, porque ya no sé qué quieres. Yo no sé qué hacer. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero no sé, dime qué hago. Abro la Biblia y el Señor me regala un pasaje de Isaías, una frase que dice, la frase, como una mujer abandonada y desolada te ha requerido el Señor hoy. Yo me ataco a llorar, miro al cielo y le digo, acá estoy, Señor. Como una mujer abandonada y desolada, ¿me quieres? Acá estoy. Haz lo que quieras conmigo, acá estoy. Me rendí, le dije, bueno, tú me dices qué hacer y yo lo hago. Empiezo a ir al Santísimo todos los días. Para ser sincera, empecé a ir por interés. O sea, yo iba a pedirle que mi esposo dejara a la otra persona y volviera y se acabara todo ya, ¿no? Como siempre, todos queremos todo ya. O sea, yo ya mañana quiero que él deje a esta persona y que esté conmigo y que me vuelva a amar. Empecé a ir así, no entendí, yo sabía que estaba Jesús ahí porque mi mamá me lo había dicho, pero yo no lo sentía dentro de mí, como con esa conexión, no. Yo empecé a ir por interés. Pero a medida que iba yendo, yo le pedía a él que me enamorara de él ahí, que me enamorara de él en esa hostia, porque él sabía que yo estaba yendo por interés y yo quería ir por amor. Eso le pedía yo a él. Empecé a ir al Santísimo todos los días, a Eucaristía todos los días. Mis hijos iban al colegio y yo, como no estaba trabajando y ya no quería hacer coaching, ya no quería hacer nada, no me quería ni levantar de la cama. Yo me levantaba, me bañaba, me iba al Santísimo, del que está abierto 24 horas, desde que podía hasta que iban a llegar mis hijos por la tarde a la casa. Asistía a misa y me quedaba en el Santísimo y me devolvía otra vez a la casa. Porque yo decía, si yo no estoy contigo, me falta el aire y me muero. O sea, no soy capaz de entrar a la casa, no soy capaz de hacer nada. Eso hacía todos los días. Empiezan a pasar unas cosas como el esguince que les conté cuando me fui a Chicago. Resulta que yo voy un día, me dicen, mándale a decir una oración, una misa de liberación en la Fundación de los Santos Ángeles. Entonces yo me fui a la Fundación de los Santos Ángeles y mandé decirles misa de liberación y de sanación. Y empiezo a darme cuenta que cada vez que yo le mandaba decir una misa de sanación y liberación, yo salía de esa Eucaristía y mi esposo tenía 10 llamadas perdidas de mi esposo desesperado a la misma hora de la Eucaristía. Él odiaba que yo fuera a Eucaristía entre semana. Entonces yo no le podía decir dónde estaba, pero cuando yo le contestaba, siempre había estado enfermo del estómago en el baño, cuando yo le mandaba decir las Eucaristías. Voy a que me hagan oración ahí, me la hace oración un laico que en paz descanse, que era
presidente pues de ahí, la Fundación de los Santos Ángeles. Y cuando él me está haciendo la oración, me da un dolor en el pie derecho, donde yo me había esguinzado, un dolor espantoso, espantoso. Y yo siento que el Señor me está diciendo es que ese esguince no fue natural, fue impuesto. Y al mismo tiempo en mi casa estaban pasando cosas extrañas. En mi casa empezaron a oler los baños horrible, las lavamanos de los baños empezaron a oler horrible, las luces de la cuarto de mi hija se fundían, o sea, se fundió la luz, pero tú al apagar la luz se apagaba la luz de toda la casa. Y eso como que no tenía sentido. Y empezaban a oírse como ruidos por la noche. Yo empecé a hacer mi consagración a la Virgen María también, de los 33 días, pero de la Reina de la Paz, que pide las virtudes de la Virgen María. Al tiempo, todo eso pasaba al tiempo. Cuando esta persona me está haciendo la oración, me dice, yo le digo a él, es que yo creo que nos están haciendo algo. Yo no creía en la brujería porque yo decía, yo estoy con Dios y si uno está con Dios, ¿qué le va a pasar? Pero cuando yo empecé a oler las cosas en el apartamento, cuando vi que las luces se apagaban, cuando empecé a escuchar ruidos y cuando siento que el Señor me dice, ese dolor en el pie fue impuesto, yo dije, aquí nos están haciendo algo. Entonces yo le dije eso a él y él me dijo, sí, es una mujer, dame el nombre. Yo sabía el nombre porque yo lo había visto en el Facebook. Y le dije yo, fulana de tal. Me dijo, esa mujer está haciendo cosas terribles, toca, no me fue como me dijo, como amarrarla, como, pero no amarrarla, sino como, porque era de Dios, o sea, él era como frenarla, algo así, no me acuerdo cómo fue que me dijo. Y empezó a pedirle a Dios que parara esto. Terminamos, le dije, yo tengo un dolor terrible ahí, no sé qué, me dijo, no, debe ser que el Señor te está sanando. Pasó así, salimos, me olvidé decir algo importante, nosotros fuimos 5 hombres y 4 mujeres, ya murió mi otro hermano, del que les voy a hablar, que en paz descanse, él tenía unos dones muy bonitos, era muy pegado a Dios, para mí es un mártir y está en el cielo, o sea, era una cosa impresionante. Y tenía una amiga que tenía unos dones muy bonitos, que la Virgen habla a través de ella. Y se conocía con Felipe Gómez y con una cantidad de personas de ese grupo, y era amiga de mi hermano. Esta persona, pues yo hablo con mi hermano, yo a él le contaba todo lo que me pasaba porque él sí me creía, a él le pasaban cosas así, él sí me creía, entonces yo le decía, me pasó tal cosa, mira, me dijo, espérate, yo le pregunto a Clarita, a ver si ella sabe algo, o si la Virgen le dice algo, yo bueno, la llamó, le pregunta y le dice ella, eso es porque ese esguince de Cintia fue impuesto, eso no fue natural. A él le están haciendo algo y la hicieron o sea, hicieron que se cayera. Y a mí sí me pareció muy extraño porque era que íbamos bajando por las escaleras del aeropuerto, habíamos dejado a nuestros hijos en un intercambio hacia Barú para que vivieran con niños de Barú lo que ellos vivían y valoraran lo que tenían acá, con los grupos de coaching, pero no tocaban temas espirituales, pero era algo bonito. Y era como nuestra luna de miel porque íbamos a quedar solos. Cuando íbamos a bajar, mi esposo me dice, bajemos por las eléctricas. Y yo de terca le dije, no, por esas que están aquí. Y al bajar se me dobla el pie. Pero el pie se me dobló muy, digamos que muy suave para el tipo de esguince que yo tuve, ¿sí? O sea, no, casi me desmayo del dolor, tuvieron que ir los paramédicos, o sea, una cosa, y me demoré meses en recuperarme. Yo dije, con razón. Me dijo, sí, por eso le dolía, porque el Señor le estaba mostrando. Porque cuando me hicieron esa oración, yo ya me había recuperado del todo. No tenía por qué estarme doliendo el esguince. Bueno, en resumidas cuentas, pasan cosas en mi casa, como que, por ejemplo, nosotros tenemos un gatito. Entonces, por la noche se oyen como que hacen así, yo no sé si se escucha como así, en la puerta. Y yo me asusté. Pero no, dije, bueno, es el gato. Pero de repente empezó a hacer como con ritmo. Y yo dije, ay, Dios mío. Y me entró un pánico. Mi esposo estaba dormido al lado mío. A mí me entró un pánico. Y yo empiezo a rezar y trato de despertar a mi esposo. Y me dice, ¿qué pasa? Y yo, está sonando, oye, me dijo, es el gato. Y yo, ¿pero con ritmo? ¿Cómo va a ser con ritmo un gato? Ay, duérmete. Y no me puso cuidado. Yo no fui capaz, sabiendo que mis hijos estaban al otro lado de mi puerta, durmiendo cada uno en su cuarto. Yo no fui capaz de salir del pánico que sentí en ese momento. Bueno,
mi esposo no le pone cuidado, a mí me coge ese pánico tan horrible, esa sensación. Yo me pongo a rezar el rosario y ya me quedo dormida. Al otro día salgo yo y mis hijos me dicen, mami, ¿tú por qué te levantaste a medianoche anoche y pasaste por nuestros cuartos? Y yo no pasé por ningún lado, mi amor. Me dijo, ay, ¿cómo que no? Si estábamos, ellos sabían que a mí no me gustaba que durmieran juntos, o sea, que jugaran, pero no que durmieran juntos. Entonces, si yo los veía los dos en un cuarto, pero se iba a regañar. ¿No? Me dice, mami, abriste mi cuarto y yo me escondí detrás de mi hermana porque ella nos va a regañar porque estamos jugando acá ya más de las 12 de la noche, ¿sí? Y nos miraste y te fuiste. Y yo, claro, en ese momento dije, sí, sí, a ver, no me acuerdo, pues para no asustarlos, claramente. Después les vine a contar cuando ya están grandes, esa no era yo. Claramente dije, es una presencia, es una bruja, es algo que está en mi casa y eso es lo que sonaba en mi puerta. Entonces, pues me entra ya mucho susto, llamo a otra cosa que no les conté, mi hermano, el que me sigue, es sacerdote, por gracia de Dios. Entonces, yo llamo a mi hermano y le digo, iba a llamar a mi otro hermano, pero dije, no, llamo a mi hermano sacerdote. Entonces lo llamo y le digo, mira, me está pasando esto, esto y esto. Se acababa de ordenar. Ah, bueno, entre todo esto mi mamá ya había muerto, mi mamá murió cuando yo me estaba trabajando, recién, llevaba como unos 5 años de casada, tal vez, o 6. Mi mamá ya había muerto. Eh, entonces, pues, quedábamos como los hermanos solamente, ¿no? Somos muy, muy, muy unidos. Entonces le dije a él, mira lo que me está pasando. Él se acababa de ordenar, mi mamá lo alcanzó a ver como diácono permanente, pero no como ordenado como sacerdote. Él me dice, ay, revise primero si es la cañería, revise si es la luz. Usted sí cree en unas bobadas, me decía él, y yo, que no, que mira, que sí, y el que no. Entonces, finalmente me dice, bueno, está bien, arregle primero eso y yo voy. Y yo, bueno, llamé al plomero, el plomero fue, me dice, ¿ustedes están botando arena de gato en el lavamanos, en el lavaplatos? Y yo, ¿cómo le ocurre? La arena del gato nosotros la botamos en una bolsa y se va a la basura. Abre eso, mira, yo no podía entrar del olor tan espantoso que había en los baños y en el lavadero al lado de la cocina. Un olor horrible. Casi vomito, él también, él cogió las cosas, dijo, no, mi señora, ya le limpié eso, pero qué cosa tan espantosa. Al mismo tiempo yo tenía al electricista en el cuarto de mi hija mirándolo de la luz. Y él me dice, mira, hay un corto, aquí yo muestro que hay un corto, pero yo no lo encuentro. Le dije, yo no, si tan remedio, y usted tiene un problema ya también con el agua, o sea, le pasó de todo, pues, me dijo el señor. Y el señor era devoto de la Virgen del Carmen. Le dije, yo sí, me pasó de todo el tiempo. Y se queda mirando y me dice, ay, mi señora, perdóneme que yo le pregunte. Le dije, sí, me dijo, ¿usted no ha pensado que puede ser otra cosa? Porque es que todo el tiempo. Entonces yo me reí y le dije, sí, en esas estoy, pero primero voy a atacar lo humano para después meterme a ver si es lo espiritual. Bueno, el señor me dijo, mire, le voy a cambiar toda la parte aquí de la electricidad del cuarto de su hija porque no sé dónde está el problema. Le dije, perfecto. Me lo cambia, me arreglan esto, llamo a mi hermano y le digo, mira lo que pasa. Entonces me dijo, ay, bueno, ¿y qué piensas hacer? Le dije yo, no sé, pero ora por mí, mira. Me dijo, bueno, yo voy a empezar a orar por ti y voy a ver si bendigo tu casa, vamos a ver qué día puedo pasar. Le dije yo, bueno. Mientras tanto llamé a mi otro hermano, bueno, fui a donde, a la casa de toda la familia, pues donde viven mis hermanos, que es la casa de mis papás, a un rosario, y estaba esta persona que era amiga de mi hermano que tiene los dones que les digo, la mujer esta que me dijo que sí había sido impuesto. Nadie sabía nada de lo que me estaba pasando a mí en ese momento, nadie. Eso como que acababa yo de enterarme de mi esposo en ese momento. Yo voy a hacer el rosario, voy con mis hijos, destrozada por dentro sin que nadie supiera. Empezamos el rosario y empieza esta señora a hablar en lenguas y a traducir, o sea, a decirle a uno lo que le estaba diciendo la Virgen María. Se acerca a mí y me dice, a mí eso nunca se me olvida y es una de las cosas más bellas que me ha pasado. Me dice, hijita mía, no te preocupes que yo siempre voy a estar a tu lado, en todo momento.
tu familia fue escogida para dar testimonio a muchas familias y todo va a salir bien, no te preocupes. Y yo me ataqué a llorar porque nadie sabía de lo que estaba viviendo. A mi hijo le dijo que él era profeta y a mi hija que oráramos mucho porque ella estaba alejándose de Dios. De eso es lo que me acuerdo. Pasa después de un tiempo, con mi esposo seguimos en las mismas. Mi esposo un día dice que él se va a ir, empaca las maletas, dice que él ya se va. Yo le hago una promesa al Señor, porque hoy yo vivo entre el le reclamo, no le reclamo, un día le reclamaba, otros días me quedaba callada, bueno, así. Y en ese día le digo yo, mira Señor, vamos a hacer una cosa, yo voy a ser la esposa que tú quieres que yo sea, y no le voy a volver a reclamar nada, yo te lo entrego. Pero ayúdame, dame la fuerza. Si él no se va, yo te prometo que yo no le vuelvo a reclamar a él nada, ni a preguntarle por esa persona, nada, nada, me voy a callar. Me voy a tragar todo, como lo decía la Virgen María, me callo, te lo entrego a ti y yo soy quien tengo que ser yo. Y ya. Y él no se va. Finalmente se queda. Yo, bueno, sigo en mi caminar súper pegadita de Dios, yendo a misa, haciendo rosarios, mandándoles decir misas por todas partes. Va pasando el tiempo. Mi esposo empezó a rezar el rosario. Yo lloraba todas las noches, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, porque yo sabía que él estaba con ella. Entonces yo después empecé, en vez de llorar, me ponía a orar. Entonces rezaba el rosario con mis hijos, desde las 6 de la tarde en adelante, para distraerme, y empecé a decir, Señor, si tú dices que todo lo que pidamos en fe, tú lo concederás. Entonces yo, aunque mi mente aquí humana sabe dónde está Él, yo me voy a imaginar que Él está contigo en el Santísimo y que tú lo vas a llamar. Y al hacer eso, eso va a suceder un día, porque yo lo voy a creer desde ya. Y para no sufrir, yo lo que me voy a imaginar es que Él se va a hacer Santísimo contigo. Ponle, por favor, personas que le hablen de ti, rodéalo de personas que le hablen de ti. Yo empecé a ofrecer ayunos de 3 días a pan y agua por él. No, yo no sé qué más no hice, qué dejé de hacer. El hecho fue que en esos momentos, un día, mi esposo llega y me dice, imagínate que hicieron un concurso de música en la empresa y fulanito empezó a cantar una canción de amor divina y todo el mundo dijo que dijera de quién estaba enamorado. Y él dijo, les voy a decir de quién, de Dios. Y resulta que fue, pues él es protestante, pero se enamoró de Dios y me empezó a hablar de Dios y no sé qué. Yo, ay Señor, gracias, aunque sería mejor si fuera católico, pero por algo se empieza, por favor, jálalo. Bueno, otro día me dice que ese día había pedido yo específicamente eso el día anterior. Y ese día me dice, Cintia, adivina dónde estuve hoy. Nunca me preguntaba eso porque era evidente dónde estaba. Le dije, yo no sé. Me dijo, pues pasé por la casa de mi abuelito, que él ya había muerto, y vi la iglesia y yo no sé qué me pasó, pero una fuerza más allá de mis fuerzas me hizo entrar a la iglesia. Es que no lo puedo explicar de otra manera. Y entré y ahí me quedé un rato. Y para mí eran consolaciones de Dios diciéndome, te estoy oyendo y yo lo estoy llevando, como tú me estás pidiendo. Eso es lo que yo sentía. Porque él me decía, fue una fuerza sobrehumana que me sacó del carro y me metió a la iglesia. Porque no sé cómo más decirlo. Bueno, él me decía cosas, en una de esas unas humilladas horribles que me hizo, se quedó mirándome y me dice, ¿hasta cuándo, Cintia? Y yo le dije, ¿hasta cuándo qué? Me dijo, es que yo hago de todo y tú sigues ahí. Y yo le dije, hasta que la muerte nos separe, Juan. Yo no me voy nunca a separar de ti. Yo nunca voy a firmar un papel hasta que la muerte nos separe, porque es que yo soy tu esposa hasta la muerte. La familia de él, que empezó a sospechar, pues que pues también el comportamiento y todo, me preguntaba y me decía, bueno, ¿y si él se va? Yo le iba a decir, pues espero que vuelva. Me dice, ¿pero por qué estás tan segura? Yo decía, porque el Señor me lo dijo, la Virgen María me lo dijo, y el Señor me lo hizo saber. Yo leía todos los días la Biblia, y no con bibliomancia, yo oraba mucho, iba al Santísimo, le pedía al Espíritu Santo que hablara por mí, y abría las páginas.
Y a mí el Señor me regalaba, era impresionante lo que me estaba pasando, y me regaló todo Isaías, donde está toda la promesa de restauración. Entonces, para mí era muy claro en ese momento que mi matrimonio iba a ser restaurado. Entonces, yo estaba 100% segura. Contacto también a otra persona que era un terapeuta de pareja que vivía muy ocupado, y yo lo llamo, le cuento y me dice, Cintia, aparte de ser terapeuta de pareja, hay algo que muchos no saben, y es que el Señor me utiliza a mí también como instrumento. Y yo tengo muchas citas, estoy muy ocupada, pero el Señor me dice que lo tuyo es espiritual, que nos veamos hoy a las 4 de la tarde. Yo ya había encontrado un trabajo, porque mi esposo me dijo, o trabajas o te friegas porque no me alcanza la plata. Pues obviamente no me alcanzaba la plata. Entonces me tocó entrar a trabajar, pero yo me escapaba del trabajo para ir a la misa, me escapaba para mandarle decir la Eucaristía, no sé dónde, me escapaba para verme con este señor, porque yo trabajaba también en la calle, o sea, haciendo cosas en la calle, iba a la oficina. Entonces, cuando yo salía a la calle, visitaba a los clientes y corra a la iglesia y corra, bueno. Entonces fui a verme con él y él me dice, mira, varias cosas. La primera, tú tienes una cantidad de ropa de marca tal, pues no la voy a decir, pero de una marca específica. No sé si la puedo decir o no, pero bueno. Le dije yo, sí, a mí me encanta esa ropa. Me dijo, quémala. Y yo, ¿qué? Me dijo, esa ropa no es de Dios. ¿No te has dado cuenta que es para gente así, de flaca y no sé cómo y si demás? Quémala. Eso me está diciendo Dios, quémala. Mi esposo me acababa de regalar un saco divino de allá, porque él me compraba muchas cosas para que yo me viera supuestamente bien y como para comprarse la culpa que él sentía, ¿sí? El hecho fue que, bueno, él me dijo, y quiero que sepas algo, el Señor quiere que tú sepas que tu final va a ser un final feliz, lo mismo, que tu familia fue escogida para dar testimonio, muchas familias, por eso mi insistencia en dar testimonio, eh, pero que es como el partido de Colombia 5-0, tienes que jugar el partido para poderlo ganar, no te puedes cansar, no te puedes dar por vencida, físicamente te puedes cansar, espiritualmente no te puedes cansar. Quiero que lo sepas porque él me lo dijo, por eso tenía que verte. Lucha con todas las armas espirituales porque humanas no son. No es, él me lo dijo, no es tu esposo el que está hablándote feo, no es tu esposo el que está, o sea, él tomó una mala decisión, pero se volvió esclavo de alguien que está haciendo todo para retenerlo, pues, o sea, no es él. Y el Señor te quiere dar un regalo muy bonito hoy, que Dios te bendiga, te voy a dejar en la iglesia, yo no había ido a mi Eucaristía ese día, me dejó en la iglesia del Salitre, me acuerdo que estamos en Salitre Plaza, y durante toda la Eucaristía sentí el olor a rosas de la Virgen María al lado mío. Entonces yo decía, este es el regalo que me dio el Señor, este es el regalo que me estaba diciendo, acá estoy con ella. Fue muy bonito. Salí, me encontré con una persona y hicieron una hora creé con ella, que me pidió el favor, y bueno, y seguí en mi caminar. Mi esposo pasa por varias etapas, para resumir las cosas. Pasa por la etapa de, primero, la negación de que era 6 meses y que ya había pasado. Después el pedirme el divorcio. Después una etapa muy fuerte de descaro total, donde él me dice, digo yo, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Pero qué tienes? Pues es que es ella cuando tú eras joven. Ella es como tú cuando tú eras joven. Y tú ya no eres así. Y ya. Decirle yo, quieres tener más hijos, pero no contigo. O sea, descaro total de llegar tarde, de como que, ella ya sabe, ya no me importa, ¿sí? Pasó por una etapa así, muy fuerte, y yo ahí, y pasa un momento en que yo le digo al Señor, Señor, ¿ya qué hago? Dame una señal. Y es que pasaron muchas cosas. Pasa que me mandan de Jesús Salva a mi familia, yo era ya paciente, ¿no? Ya iba a los cenáculos con ellos, me formé de la comunidad, ellos me ayudaron montones de veces. Yo no buscaba nada, a mí me llegaban las tarjetas de crédito de mi esposo y yo se las entregaba. Yo no miraba nada porque yo no quería saber, ¿sí? Yo sé que sigue con ella, pero yo no me voy a herir. Yo no voy a buscar para hundirme y para tener la excusa de soltarlo y ya, no. Entonces, en esas, una vez, abro el baúl del carro
Y como el otro sabía que yo no iba a buscar, pues me lo ponía todo ahí, ¿no? Encuentro copas, cintas rojas, mejor dicho. Y yo casi me muero, a mí se me fue a todo. Eh, llamo a una amiga de mi familia, le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dice, tranquila, vamos a orar. Oramos, abre la Biblia y dice, y esto le dirás. Me dice, tú vas a leerle eso a tu esposo. Llámalo y dile. Y yo, bueno, o sea, yo obedecía todo lo que Dios me dijera. Si yo quería hablar, pero yo leía que en la palabra siempre me decía, cuando yo quería decirle hasta a mí con mi esposo, o sea, que le quería mandarlo a volar, como decimos nosotros, yo cogía la Biblia y siempre me decía, la mujer sabia calla. Entonces yo me tragaba mis palabras y me callaba. Esa vez, entonces, llamo a mi esposo, le digo, ¿qué es esto? Me dice, eso es de un amigo que me pidió prestado el carro, bueno, un cuento todo reforzado. Me siento con él y le digo, mira, yo oré y el Señor me dijo esto, y abro, y me acuerdo que era un pasaje de Jeremías donde decía, ¿por qué hieres de muerte a mi hija amada? ¿Por qué le haces esto a ella? Si es mi predilecta, algo así decía. Él cogió la Biblia y la tiró hacia atrás y dijo, deja de decirme esas cosas, deja de decirme eso, que ya te dije que eso no fui yo. ¿O qué quieres? ¿Separarnos? Nos separamos. Entonces ya empezaba con ese cuento, ¿no? Nada, yo lloré y dije, simplemente tú me has dicho que no había nada, porque él siempre después decía otra vez que no había nada, que ya había acabado, que no sé cuántas, y me encontré con esto. Hasta ahí paramos, bueno, no pasó nada, seguimos. Luego, una persona que estaba en mi familia me dice que habían hecho, una persona que había hecho Emaús, el esposo, y que se habían restaurado. Entonces, que por qué no invitaba a mi esposo a hacer Emaús. Yo le digo a mi esposo que haga Emaús, mi esposo dice, estás loca, yo no voy a ningún retiro, ninguna cosa de esas, o sea, olvídate. Y yo me pongo a orar y a orar, iba del trabajo ya, camino a Villavicencio, y digo yo otra vez, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Ayúdame, ayúdame, dime algo. Y yo volteo a mirar y había una pancarta en la mitad de la calle, así de grandota, que decía Emaús. No decía nada más. Y yo, ok. Entonces, un día que yo ya no estaba, digamos, yo estaba como tranquila, no quería hablar ni nada, me pongo a orar y abro la Biblia otra vez, a ver qué me quería decir el Señor, y me dice, por amoración no callarás más. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Me toca hablar, pero yo no quiero hablar, estamos bien. O sea, bien entre comillas, yo estoy tranquila, no tengo esa zozobra, ¿para qué voy a ponerme a hablar? Pero yo volvía y leía y era como si me dijera, necesito que hables. Ok, entonces le dije, está bien. Entonces cité a mi esposo, fuimos a almorzar, le dije, tenemos que hablar. Le dije, mira Juan, él ya me trataba bonito, ya me trataba bonito. Pero seguía con ella, ¿sí? Pero ya me trataba a mí bien, ya me invitaba a comer, ya como si estuviéramos felices los tres, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo decía, Dios mío, dije yo, mira Juan, tenemos que hablar, mira, no sé qué. Entonces me dijo que le dije yo, hagamos algo. Porque yo, tú sabes que yo sé que sigues con ella. Y eso es muy doloroso para mí. Y no podemos seguir así. El Señor no quiere que pase, que sigamos así, que pase esto así. No sé, dime qué podemos hacer. Y la respuesta, en vez de decir, busquemos ayuda, ¿no? Yo decía, busquemos un sacerdote, un psicólogo, algo. La respuesta de él fue, ok, dame una semana, empaco mis cosas y me voy. Y yo, por dentro, muriéndome, por fuera le dije, pues si esa es tu solución, yo pensaba otra cosa, pero tú verás. Yo respiro y mientras bajábamos la rampa del centro comercial, empiezo a pelear con Dios y a decirle, ¿para eso querías que le hablara? ¿Para que se fuera? Tú me metiste en esto, tú me sacas de esta porque yo te prometí a ti que no le volvía a decir nada si él no se iba. Y ahora me dices que hable para que se vaya. ¿Y yo qué le voy a decir a los niños? O sea, obviamente en ese momento el dolor más grande eran mis hijos, ¿sí? Yo decía, se va y los niños, ¿qué? Los niños no tienen ni idea de nada de esto. Y yo he tratado de tapar el sol con un dedo, de que su papá está trabajando, de que todo está bien, para que ellos no sufran. ¿Cómo va a salir de un día para otro con que él se va? Yo, no, señor, tú me arreglas este problema. Así, brava con él, ahí mientras bajaba las escaleras. Cuando íbamos a parar el parqueadero, se voltea a mi esposo y me dice, ¿sabes qué? Méteme al Emaús ese que me dijiste. Y yo,
Gracias, Señor, tú sabes por qué haces todo. Ok, so, mi esposo hace Emaús. Hace Emaús. Al salir de Emaús me muestra la argolla. Me hace así. Y yo, Dios mío, sí. Yo esperaba mi milagro así. Tan pronto salir de Emaús. No pasó. Él empezó a cambiar para bien conmigo, pero seguía con ella. Les estoy diciendo que eso empezó en el 2013 y ya estábamos en el 2015, no, 2014 y seguía. Pasaron casi 3 años. Casi 2012 empezó. Pasaron casi 3 años y yo seguía ahí. Pasé por una época en la que íntimamente dije, no me toques, no me mires, no me hables, porque al principio uno desde lo humano dice, yo no me voy a negar porque por eso es que está allá, ¿sí? Pero cuando uno ya empieza a ver lo espiritual, porque yo decía, pero es que la Biblia dice que yo no me puedo negar porque mi cuerpo es de él y todo. Después me explican y me dicen, pero a ver, es que él no está siendo fiel a sus promesas, entonces no es tan así. Pero entonces uno está como perdido, ¿no? Como que no sabe qué hacer. Entonces después yo puse a orar y dije, bueno, Señor, entonces ya como que Dios me mostró, me dijo, no, porque yo me estaba contaminando espiritualmente. Y yo me daba cuenta que después de que yo estaba con mi esposo, me sentía horrible. Me daba depresión, me daba angustia, me sentía perseguida, sentía que la vida no valía nada. Me pasó una vez que yo dije, le conté a una amiga lo que estaba pasándome y mi amiga me dijo, ¿y en Facebook no te aparece ya esta persona? Le dije, no, como si me hubiera bloqueado. Dije yo, a lo mejor esta señora me bloqueó, pero yo no quiero ni buscarla. Me dijo, no, pero mira, me dijo, ya no está en Facebook, fue que yo le dije porque yo no entendía eso. Me dijo, no fue que te bloqueó, mira, es ella. Y me muestra la foto de ella, solo la foto de ella, el perfil. Y me empiezan a entrar unos pensamientos en la cabeza horribles que yo tuve que literal pararme del puesto de trabajo y salir porque ahí detrás había una iglesia, a irme a la iglesia. Y yo iba a pasar la iglesia y venía una buceta y me decían, lánzate la buceta, lánzate la buceta. Yo decía, no soy yo, Señor, no soy yo, no soy yo. Y empecé a orar y a orar y a orar. Me pasé, estaba cerrada la iglesia, pero se veía el sagrario. Me arrodillé ahí, me pegué a la esta. Oré, oré, oré. Abrieron la iglesia, entré a la Eucaristía. Medio me bajó, pero yo sé la Eucaristía y todavía tenía una angustia. Llamé a una psicóloga católica. Ella no me pudo atender, pero me remitió a otra psicóloga católica. Cogí un taxi, me fui corriendo. Le conté todo lo que me estaba pasando y esa señora me saca el libro del padre Callejas, que en esa época estaba en obediencia a la iglesia, lastimosamente ahorita no, en esa época sí. Y me dijo, cómprate este libro, porque lo que te están haciendo es brujería. No hay nada más que hacer ahí y ponte contra hacer todo eso. Resulta que efectivamente todos los rosarios que yo me ponía, se me rompía la cruz. Una vez estaba hablando con alguien y de repente, ¡pum!, se rompían y salían a volar todas las pepitas así. Se caía la cruz, se me rompía por la mitad, todos, fueron como 12 rosarios. Cuando yo leí ese libro, cogí los 12 rosarios, me fui a un cuerpo de agua, como un río, y ahí con unas oraciones los boté. Empecé a hacer las gracias de San Patricio todos los santos días, la oración de la sangre de Cristo todos los santos días. Empecé a cocinar con los sacramentales exorcizados. Me fui donde un padre que amo en el alma, que es el padre Pachito. Le conté, me dijo, ven con mi esposo. Le dije, mi esposo no va a querer venir. Dijo, oremos para que él venga. Y yo, bueno. Pasó así. Un día mi esposo me dice, no, Cintia, ya tranquila que ya todo se acabó, eso ya no pasa nada, eso ya está todo bien. Entonces, pasaron unos meses, nos fuimos a jugar bolos con la empresa de ellos y él fue a jugar bolos y me entrega el celular. Y cuando yo cojo el celular y lo abro, está hablando con ella. O sea, me entregó el chat abierto, diciéndole, mi borrachita linda, yo no sé qué, y yo estaba con los niños, con la familia de él, o sea, con todos ahí en bolos, acompañándola a un evento de él, de la empresa. Yo lo cogí y le dije, Juan, ven. Me fui al baño con él y le dije, ¿qué es esto? Ahí fue cuando yo empiezo a ver el cambio de mi esposo. O sea, de ser el cínico, el que ya no me quería, el que se quería ir, se arrodilló en el piso, me cogió las manos y me dice, ayúdame. Dije yo, ¿qué pasa? Me dijo, quiero dejarla
y no puedo, y no sé por qué, y quiero estar contigo, y quiero estar con los niños. Y se puso a llorar y me decía, ¿qué hago? Dime, a mí me parte el alma porque me acuerdo de ese momento. Dime qué hago. Tú eres mi polvo a tierra. No dejes de orar por mí, te lo suplico. Cuando al principio me decía que odiaba ir a misa, que no orara, que yo no fuera a misa, en ese momento me decía eso. Yo le dije, ok, vamos donde el padre Pachito. Me dijo, donde quieras. Le dije, vamos donde el padre Pachito el sábado. Me dijo, el martes. Me dijo, vamos. Y yo, ok. Me levanté. Fuimos donde el padre Pachito. El padre Pachito, que no, ni se acordaba de mí, porque tiene mucha gente, pasó por frente a nosotros, se queda parado y dice, aquí pasa algo. Entonces digo, en ese matrimonio está pasando algo y algo fuerte. ¿Quién me va a contar? Entonces mi esposo dice, yo. Fue a confesarse con él, le contó, y se devuelve el padre y me dice, miren muchachos, son las 6 de la tarde. Si yo empiezo a hacerles oración a ustedes ahorita, me dan la 1 de la mañana y no atiendo a nadie más. Yo necesito a todo mi equipo para poder orar por ustedes porque esto es demasiado fuerte lo que hay acá. Vengan el sábado. Y yo, bueno, padre. Nos fuimos, volvimos el sábado. El sábado dice, no, le dice a mi esposo, ven el sábado, a él solo. Fue mi esposo el sábado, lo entró a una Eucaristía de la Sanación y Liberación, pero no le pudo hacer oración porque había poseído algo así. A los 8 días le dije a mi esposo, vamos, él no quería ir, yo casi que lo obligué a ir. Fuimos, había otro poseído, no lo pudieron atender. Mi esposo no aguantó la misa y se salió. Y yo también me quería salir. O sea, era una sensación de yo no puedo estar acá, de me quiero ir, me quiero ir. Y mi esposo me decía, ¿pero tú no sientes esto? Le dije yo, sí. Vámonos. Le dije, no me voy a ir. No, yo no puedo, Cintia, quédate tú. Y se bajó. Y yo me quedé en la misa de sanación. Contra todo lo que estaba sintiendo, era una lucha horrible dentro de mí. Yo sabía que era un espíritu que me quería sacar de la Eucaristía. Yo decía, justamente por eso no me voy a ir y aquí me quedo, aquí me quedo y aquí me quedo y ahí me quedé. Pasa el tiempo, me hacen... yo me niego a estar con mi esposo después, cuando él me dice que ya había acabado todo, en teoría, yo siento que el Dios me dice, acepta estar con él. Yo acepto estar con él y quedo embarazada. Quedé embarazada de mi tercer hijo. Yo estaba feliz y dichosa porque para mí, mi mamá siempre me ha dicho, la vida es una bendición, jamás llores porque viene un hijo al mundo, pase lo que pase. Yo estaba dichosa, pero tenía miedo. Miedo de la reacción de él. Yo decía, él me dijo alguna vez que no quería tener hijos conmigo, ¿qué voy a hacer? Entonces, que no quería tener más hijos conmigo. Yo compro unos patincitos, los meto en una cajita y llego a la casa y le digo, amor, tengo que hablar contigo. Como yo les digo, él ya me trataba bien, divinamente, él ya quería salir de eso, toda la cosa. Y le muestro que estoy esperando bebé y él se pone feliz, feliz y dichoso de la vida. Yo respiro, lo abrazo, vamos y le damos la noticia a mis hijos. Mi hijo tenía 12 años. Mi hijo muere, llora, me abraza la barriga, dice siempre quise tener un hermanito menor. Bueno, la dicha más grande. Para resumirles, quedo embarazada del niño, pero mi embarazo empieza a ser de alto riesgo. Empiezo a manchar. Me hacen una ecografía. En la ecografía yo veo una manchita y el bebé, y a mí me dicen que eso es un hematoma. Pero a mí me llega a mi pensamiento, y sí es otro bebé. No me pregunten por qué. A nadie le dije, me quedé callada. Empecé a manchar, me incapacitan en la empresa, vuelvo otra vez a la empresa, y un día, estando en la empresa, tengo un sangrado terrible. Un sangrado que volví al piso rojo. O sea, un dolor espantoso, espantoso y un sangrado terrible. Yo me pongo a llorar, siento que perdí el bebé. Lloro y lloro y lloro, llaman a mi esposo, me prestan la camioneta de la empresa, me llevan a la clínica, mi esposo llega a la oficina, arrancamos, vamos a la clínica y en el camino yo digo, pero ¿por qué estoy llorando la pérdida? ¿Tú me lo diste? No, señor, yo te lo reclamo, empiezo a reclamárselo. Llegamos a la clínica, me hacen una ecografía y el bebé está perfecto, no pasa nada. Entonces yo digo, ¿pero qué pasa? Yo estoy bañada en sangre. No sabemos, señor, no sabemos.
mírelo, ahí están los pies, no sé, que no sabían si era niño o niña todavía, pero ahí estaba perfecto. Pero yo sentí que perdí un bebé. No, señora, no sabemos. Eso me hacen exámenes, no sé cuántas. Al final de un montón de tiempo me dicen, ay, ya sabemos qué es lo que pasó. Se desprendió el 10% de la placenta y ese fue su dolor y eso fue el sangrado. Entonces eso no se va a volver a unir nunca. Tiene que tener cuidado, le vamos a poner progesterona. No puede subir ni bajar escaleras, pero puede hacer su vida normal porque la idea es que no se siga desprendiendo. O sea, se ha desprendido, digamos, este pedacito. No se puede seguir desprendiendo eso, pues ahí sí puede perder el bebé. Seguí mi embarazo. Voy a un rosario donde una persona, en ese rosario aparece, a mí me aparecían personas con dones, yo nunca los buscaba, que conste, yo nunca los buscaba. A mí me invitaban a un rosario, yo llegaba al rosario y ¡pum! Ahí aparecía alguien que me decía algo, pero yo nunca lo buscaba. Y me dijo el Señor, a través de esta persona, que si yo era feliz, me arrodillaron y empezaron a orar por mí, me dijo, no, tú no eres feliz, pero lo vas a hacer. Si consagras tu vida a mi sagrado corazón y al inmaculado corazón de mi madre, yo haré del hijo que llevas en tu vientre luz en las tinieblas para muchos y de tu familia una perla en el desierto. ¿Quieres? Y yo atacaba llorando le dije, quiero. Me dijo, vas a sentir mi calor en tu vientre y yo sentí el calor de Dios en el vientre, del Sagrado Corazón de Jesús. Fui al otro día a cita médica para control por el desprendimiento de placenta y por todo lo que me había pasado. Había cambiado de médico y el médico me dice, ¿a usted quién le dijo que había tenido desprendimiento de placenta? Le dije, está en la historia clínica. ¿A usted quién dijo que había un hematoma? Le dije, está en la historia clínica. Y me dijo, señora, usted no tiene nada, su embarazo está perfecto. No tiene experimento de placenta, no tiene hematoma. Yo no voy a mirar eso porque yo la cojo desde acá y acá está perfecto todo. Mi esposo no lo podía creer, me cogió la mano. Yo le dije, yo te conté que había sentido el calor de Jesús en mi vientre. Yo te conté, yo sabía que era Él. Y sanó mi vientre. En esas, yo sentía que había perdido un bebé de todas maneras. Y todavía pasaban cositas en el apartamento. Y todavía mi esposo seguía con ella. Entonces yo saqué una cita a Fundación Victoria de la Cruz, que era el padre Callejas. En esa época pedían una ofrenda, hoy en día la cobran, o sea, ya yo no volví allá porque pues se metió el que no era. Pero en esa época sí me ayudaron mucho. Y le pedí a mi hermano sacerdote que me acompañara, porque el Señor me ponía en el corazón que manos consagradas me acompañaran. Fui, entro y empiezan a decir una cantidad de cosas, que aquí estaba parado un demonio que se llama no sé qué, que es en contra de la pureza y de la familia, que yo tenía ¿cómo se llama eso? Bueno, un custodio, que era una persona que estaba en mi casa y sabía todo lo que yo hacía para que la brujería contrarrestara lo que yo hacía bien. Me imagino que era la bruja esa que vieron mis hijos. O sea, yo les ponía cuidado, yo no entendía mucho, pero después cogí el libro del padre Callejas, me lo leí y ahí estaba todo lo que me habían dicho, habían hablado entre ellos. Y entonces después me dicen, vamos a hacer una liberación por transferencia. O sea, a ti no te podemos poner las manos y orar por ti porque estás embarazada. Y podemos hacerle daño al bebé. Entonces lo que te están poniendo a ti, se lo vamos a pasar a otra persona. Imagínate el amor de esas personas. Y esa persona iba a sufrir, digamos, las manifestaciones de lo que me estaban haciendo a mí, para que mi cuerpo no sufriera por el bebé. Entro yo, me pongo a rezar el rosario, me dice, tú tranquila, yo estaba tranquila, me puse a rezar, y empiezo a oír allá que le dicen gritos y una cosa horrible. Entonces mi hermano que estaba afuera empieza a oír todo eso y empieza a golpear la puerta desesperado. Y me dicen, ¿quién es? Le digo yo, mi hermano es sacerdote. Entonces, déjenlo entrar. Entonces entró y le dicen, es una bruja, no hemos podido sacarla, pero tú sí puedes. Yo empiezo a orar y le digo, Señor, que pueda. Y después digo, no, que pueda no. Él puede porque tiene las manos ungidas por ti. Dale el valor y la valentía a mi hermano para que esta bruja se vaya de nuestras vidas. Y a él le dicen, repite, por el poder de Levítico, no me acuerdo, le da una cita de Levítico, y él la repetía. Él repetía porque él estaba recién ordenado y no creía en esas cosas, ¿se acuerdan? Él no creía en eso. Él empieza a decir, por el poder de Levítico, no sé qué, sal de ahí, déjalos en paz, no sé qué.
Me cuentan, porque yo no vi, que pues la bruja trataba de cogerlo. Le decían, yo veía que decían, a él no lo toca, a él no lo toca. Gritaba, vociferaba, escupía, tosía, casi vomitaba, bueno, horrible. Finalmente salió, se fue. La pobre persona que hizo eso me hubiera pasado a mí si yo no hubiera estado embarazada, ¿me explico? Yo decía, ay, Señor. Queda ahí, a mí me hacen otra oración y me dicen, ¿tú estás esperando a un niño o una niña? Le dije, no sé, mañana me dicen, todavía no sabía. Me dijo, es que hay dos. Me dijo, hay uno que quiere quitarle la vida. Me decía otra allá y me dijo, no, no, pero eso no. Yo veo una cinta azul y un lazo rosado. Y yo le dije, yo perdí un bebé, ¿cierto? Y fue en este embarazo. Les dije a ellos, es que yo lo sentí. Me dijeron, yo no sé si fue en este embarazo, pero sí perdiste un bebé. Yo dentro de mí decía, yo no estoy loca. Yo lo lloré, yo sentí que perdí un bebé. Cuando me dijeron que era un hematoma, yo sabía que había ya un bebé. Pero bueno, dejé así. Les pregunté que si lo que yo manchaba y todo era por la brujería. Me dicen sí, es por la brujería. Pero ya está todo bien, ya no te va a molestar más. Me voy para mi casa, pasa el tiempo, tengo mi bebé, le digo al Señor, Señor, que este bebé, para el primero que sea luz en las tinieblas, sea para mi esposo, te lo suplico. Nace el niño, le digo que sí, vamos a hacer el bautizo del bebé. Les pido a mis hijos y a mi esposo que se confiesen para el bautizo del niño. Yo con mi otra intención, para que por favor estemos todos en gracia. Mi esposo me dijo, yo sabía que tú me ibas a pedir eso, me dijo él. Y el bautizo del niño, en el bautizo del niño, 2 días antes, tal vez, o una semana antes del bautizo del niño, mi esposo llega, me abraza y me dice, Cintia, se acabó. Le dije yo, ¿se acabó qué? Me dijo todo. Acabo de tener una conversación con ella, telefónica. Se acabó todo. Yo no quiero nada más. Yo quiero dedicarme a ti y a mi hijo. Me fui, me confesé, estuve en el Santísimo, comulgué. Quiero estar con ustedes. Yo no lo podía creer, yo me ataqué a llorar, lo abracé los brazos, dije, Señor, cumpliste para el primero, para el que fue luz en las tinieblas, mi hijo, fue para mi esposo como yo te lo pedí. Me abrazó. Al otro día llegó llorando mi esposo, diciéndome, ayúdame, ayer sentía una dicha infinita por haberla dejado, y hoy me siento en el infierno, siento que la extraño, pero no soy yo, pero no sé por qué, yo no puedo volver a estar con ella, no puedo volver a hablar con ella, yo no quiero nada, ayúdame. Le dije, te voy a ayudar, lo cogí, nos metimos a la página, en esa época había una parte que se llamaba Exadúlteros contra el Adulterio, de testimonios de qué debían hacer. Él se metió ahí, yo le mandé todos los links, le mandé las oraciones del padre Callejas y él empezó a hacer todo esto. El día del bautizo de mi hijo, que lo bautizó mi hermano me dice, ay, yo no te conté, Cinti. Le dije, ¿yo qué, mijo? Imagínate que el día que tú sufriste esa hemorragia allá en la empresa, a mí se me acercó una señora que tiene unos dones y que conocemos ahí en San Pablo. Él es paulino, ahorita es diocesano porque pidió una dispensa y ahora como que va a quedar diocesano, pero él era paulino. Y me dijo, padre, su hermana está embarazada, ¿cierto? Y él le dijo, sí, ¿por qué? Y le dijo, son 2, el niño está protegido. Miren, a mí él me dijo eso y yo lo abracé y le dije, gracias por contármelo, gracias. Me dijo, ¿por qué? Le dije yo, porque yo cuando quedé embarazada, primero sentí que era una niña. Luego vi un hematoma y yo sabía que había un bebé ahí. Luego lloré la pérdida de mi bebé, pero a nadie se le iba a decir porque me iban a decir que yo estaba loca. Pero luego en la Fundación Victoria de la Cruz me dicen que yo perdí un niño. Ahora, por otro lado, tú me cuentas esto. Dios me está mostrando que yo como mamá sentí a mi bebé. Yo sentí el alma de mi bebé y él sabía que yo siempre había querido tener mellizos o gemelos. Finalmente, perdí la niña. Converso alguna vez con una persona de una comunidad cristiana que me dice, voy y le digo llorando, quiero saber por qué Dios no protegió a mi hija. ¿Por qué a mi hijo y no a mi hija? Yo tenía esa herida, pues.
y llorando, y me dijo algo que me quitó el dolor así. Me dice, tú no te has puesto a pensar que el Señor nos da libre albedrío desde el primer instante. Tú no te has puesto a pensar que tu hija dio su vida para que su hermano pudiera cumplir esa misión de ser luz en las tinieblas para el mundo que quería Dios, que a lo mejor si él ya no lo hubiera hecho no hubiera podido ser. Piénsalo así. Y desde ese día para mí mi hija es una mártir en el cielo. Y así lo tomé yo y se me quitó el dolor. El Señor luego me manda bautizar a mi bebé, a la que perdí, a través del bautismo de los no nacidos. Hay como una discrepancia, pues unos sacerdotes creen, otros no creen. Yo simplemente le hice caso a Dios, como en todo. Pero yo antes de hacerlo, yo quedé embarazada de mi otra hija. Quedé embarazada otra vez. Voy a un rosario. En el rosario... Ah, bueno, antes de eso, cuando nació mi hijo, para ponerle el nombre, yo quería que mi hijo se llamara Samuel, que pues porque significaba para mí la promesa de Dios, el regalo de Dios. Me dice que mi hijo mayor me dice que él quiere que se llame Tomás. Yo le digo, no, pero yo quiero que se llame Samuel. Y el que no, que Tomás. Finalmente voy en el carro con mi esposo, le digo, mi amor, yo quiero que mi hijo se llame Samuel, porque Samuel es como un regalo de Dios. En cambio, Tomás, ¿qué significa? Tomás significa el mellizo. Cuando yo digo esas palabras, caigo en cuenta de que el Señor me había dicho que mi hijo mayor era profeta, que iba a hablar por él, ya había hablado muchos por mí. Y aparte de eso, pues lo que significaba Tomás, el mellizo. Mis hijos no sabían que Tomás había sido mellizo. Entonces mi hijo finalmente se llama Tomás. Asimismo le pido a Dios que me dé el nombre de mi otra hija, mi cuarta hija. Le pido en oración que me lo dé. Voy a un rosario. En el rosario, un señor que estaba ahí, pues, hacerle el rosario. Y cuando yo voy saliendo me dice, oye, espera. Le digo yo, dime. Me dijo, una niña. Entonces le dije yo, la que estoy esperando, parece que sí. Mañana me dicen. Me dijo, no, la que perdiste. Tercera persona que me lo dice. A mí se me erizó la piel y digo yo, así, Ana María. Ana por Santa Ana y mi mamá y María por la Virgen María y mi hermana, que murieron. Entonces me dijo, como la bebé que llevas en tu vientre. Le dije yo, ¿cómo? Me dijo, sí, tu hija, la que estás esperando, se va a llamar Ana María. Le dije, ¿por qué? Pero a mí se me erizó la piel porque yo le había pedido al Señor que me diera el nombre de mi hija. Y él me dice, por un acto de reparación que quiere hacer Dios ahí. Yo salí, llegué a mi casa, mi esposo quería que se llamara Valeria. Le dije, se llama Ana María. Hicimos el bautismo de Ana María I, estando embarazada de la otra Ana María. Sentí una paz infinita cuando hice ese bautismo, sentí que mi hija me agradecía y subió al cielo. Nació mi hija Ana María y a los 2 años nació mi otra hija María Lucía. En resumidas, tenemos hoy 6 hijos, una en el cielo, 5 acá. Me dedico 100% a mis 3 chiquitos, hago homeschooling con ellos. Mi hijo va a entrar al colegio, pero con mis 3 hijitas voy a seguir haciendo homeschooling en un colegio católico, Seton, con una fundación de Colombia. Y mi esposo, hoy en día, junto conmigo, es misionero de Lazos de Amor Mariano, de Misión Familias. Él Pues, entró a Lazos de Amor Mariano 2 años después de que yo entré, después de hacer el retiro de matrimonios. Totalmente en un proceso de conversión muy bonito. Va a misa conmigo, reza el rosario conmigo todos los días. Me autorizó, obviamente, a dar el testimonio, porque sin eso no lo hubiera podido hacer. Evangeliza conmigo, da el testimonio de él a veces en la comunidad, pero como 1 o 2 veces ha hablado, no más, todavía le tiene como cierto sustico, pues, digamos. Y nada, mis hijos también, los chiquitos, son misioneritos de Lazos de Amor Mariano, van conmigo y están en formación. Y somos una familia hoy en día restaurada por gracia de Dios, salida del coaching ontológico, salida del adulterio, salida de la brujería. Por eso decía que era una mezcla de todo, porque me pasó de todo. Pero también con unos dones preciosos que Dios nos ha regalado. Don de lenguas
que hizo liberación en mi apartamento y así también me mostró que había una cosa de brujería, que yo no entendía qué era, pero pues eso era lo que él quería que yo hiciera con ese don que Dios que me dio en ese momento y pues que permanece para el servicio del Señor. Y nada, Qué enamorada de la Virgen María, belleza. Cintia, 100%. dale un mensajito a todas las esposas y esposos que están viviendo situaciones así como la que tú pasaste, que conozco varios. ¿Qué les puedes decir? Que confíen en Dios, que se abandonen en Él, que algo muy puntual y vital es que no pidan, porque ahí empezó mi restauración, no pidan que su esposo vuelva a ustedes, no pidan que deje a la otra, no pidan eso, pidan que se salve el alma del esposo. Cuando uno empieza a pedir por la salvación del alma de la otra persona, es porque uno ya se lo entregó a Dios y uno dice, Señor, yo decía, si tengo que vivir esto toda la vida, tú dame la fuerza para poderlo vivir, pero que en el último minuto se salve su alma. Si me tengo que morir yo para que él se case con esta mujer, que pase, pero que el alma de él se salve. Y cuando yo lo solté y se le entregué a Dios para que hiciera su voluntad, fue que empecé a ver el cambio en mi esposo para querer quedarse en el hogar y para empezar el proceso de conversión que hoy tiene. Y que el enemigo no son ni las otras mujeres, por la cual oré y seguiré orando toda la vida. Y no le tengo ni rabia ni rencor, le deseo simplemente que encuentre una pareja que la haga feliz y que la acerque a Dios. Y que el enemigo es el demonio que quiere separar hogares, no hay otro, no hay otro. Y que si Ay, uno se no. enfoca en eso, uno sabe contra quién está luchando y ve con amor y misericordia a aquel que está siendo, digamos, esclavizado por un pecado, porque ya ahí no hay libre albedrío, ya ahí es esclavitud. Eso es. Ay, ya veo por qué este testimonio no se podía dar. ¿Por qué estaba tan Tan batallado? difícil, ¿sabes cuánta necesidad tenemos de testimonios así para que los esposos y esposas no se desanimen en esa lucha? Porque mire, tantos años, o sea, uno diría, no, pues al año ya esto, yo estoy cansada, ya, y si se quiere ir, que se vaya, y cada uno ya hace su vida y ya esa familia se pierde. Pero tú nos muestras con este testimonio que vale la pena y que seguramente el propósito de Dios es tan grande que asimismo la lucha espiritual va a ser grande. Pero con la gracia de Dios todo es posible. Cintia, de verdad, Dios te pague, Dios te Dios los bendiga. bendiga, no, qué bendición Este que regalas. testimonio A ustedes atravesó mi muchísimas gracias por corazón. darme la oportunidad, para gloria de Dios, toda la gloria para Él y para la Santísima Virgen María, que son los Ay, que nos Amén, sostienen en amén, amén, estos amén. amén. procesos tan duros. Amén, amén, amén. Mientras hablaba se me venían muchas personas a mis recuerdos y a mi mente que sé que este testimonio va a ser un bálsamo para su corazón. Estoy segura que el Señor va a hacer obras grandes a través de esta historia. Mándale muchas saludes a tu esposito, nos quedamos con ganas de conocerlo. Desde ya ponemos en oración este testimonio para que el Señor toque todos esos corazones cansados y agobiados, para que se den cuenta que vale la pena luchar por la familia, para que el demonio no se salga con la suya en esa batalla que nos ha declarado, ¿cierto? Porque para Dios no hay nada imposible y por encima de Él no hay nada. Y a Y Él todos como aquellos Dios, que están viendo este testimonio, compártelo. Tú no sabes a quién le puedes estar dando ese regalo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, ¿yo qué hago? Yo cómo salgo de esta situación, no tengo ni idea, no tengo una ruta. Mira, ese testimonio le puede dar muchas luces, porque el Señor utiliza lo que ha hecho en otras vidas de pronto para ayudarte y darte esperanza. Y también los esperamos en nuestro taller virtual del infierno al cielo en el matrimonio, que el Señor haya derramado gracias muy, muy especiales. Vamos para la octava Versión. versión. Cintia, un abrazo muy grande, que Dios Dios te te bendiga. bendiga, que la gracias, Dios Virgen te bendiga. acompañe, esperamos ir a México pronto. Por acá bienvenidos cuando quieran. Gracias, Cintia. Dios los bendiga. Chao. Chao.